En esta lección, derivaremos las fórmulas para factorizar una suma o diferencia de cubos, que se muestran a continuación, usando la división larga. Comencemos con la fórmula de la suma de cubos. Lo que haremos es realizar una división larga, y dividir un cubo más b en cubos, por un más b. Mostraremos, ya que el resto es 0, y el cociente es un cuadrado menos a más b al cuadrado. El producto de la derecha nos da un cubo más un cubo b. Dividiremos usando la división larga. Recuerde, cuando al dividendo le faltan términos, incluimos términos 0 y, por lo tanto, comenzamos escribiendo un cubo más b en cubos como un cubo más 0 al cuadrado b, más 0a al cuadrado, y luego más b al cubo. Y lo dividimos por a más b. Ahora, para comenzar a dividir, solo nos preocupa el primer término del divisor, en el primer término del dividendo. Necesitamos determinar qué veces un es igual a un cubo, o si lo necesitamos podemos dividir un cubo por un. Lo que nos da un cuadrado, el primer término en el cociente. Escribamos un cuadrado aquí, y ahora multiplicamos un cuadrado en el divisor, un cuadrado por a es un cubo. Entonces tenemos más a al cuadrado por b, lo que nos da más a al cuadrado b. Observe cómo es por eso que necesitábamos el término 0. Y ahora restamos, sin embargo, en lugar de restar, agregaremos lo opuesto, por lo que cambia a suma, cambia el signo y cambia el signo. Y ahora sumamos, lo que nos da 0, y luego negativo a cuadrado b. Ahora bajamos el siguiente término y repetimos el proceso, usando el primer término del divisor, y este término aquí. Necesitamos determinar qué veces a es igual a negativo a cuadrado b, pero si es necesario, podemos dividir un cuadrado b negativo por a, lo que nos da un ab negativo. El siguiente término en el cociente es negativo o menos ab. Multiplicamos ab negativo en el divisor. Ab negativo por a, es negativo al cuadrado b. Ab negativo por b es menos ab al cuadrado. Y ahora restamos sumando lo contrario. Tenemos 0 y luego positivo al cuadrado. Baja el último término y repite el proceso una vez más, usando la a del divisor, y ab al cuadrado. Necesitamos determinar qué veces a es igual a ab cuadrado. O podemos dividir ab al cuadrado, por a, lo que nos da b al cuadrado. b al cuadrado es el siguiente término en el cociente. Y ahora multiplicamos b al cuadrado y a más b al cuadrado por a es ab al cuadrado. b al cuadrado por b es b al cubo. Entonces más b en cubos. Restamos sumando lo contrario. Y observe cómo tenemos un resto de 0, así que debido a que el resto es 0, sabemos que a plus b es un factor de un cubo más b cubicado. Y dado que el cociente es un cuadrado menos a más b al cuadrado, ahora sabemos que a más b multiplicado por un cuadrado menos a más b al cuadrado, es igual a un cubo más b al cubo. Lo que nos da la suma de la fórmula de factorización de cubos. Y ahora apliquemos esta fórmula de factorización. Factoricemos x al cubo más 64. X cubed es un cubo perfecto y también lo es 64, ya que 4 cubed es igual a 64. Si es útil, podemos escribir x cubed menos 64 como el cubo de x más el cubo de 4. De esta forma, podría ser más fácil reconocer que a es igual a x. Y b es igual a 4, lo que significa que x al cubo más 64, en forma factorizada, es igual a un factor binomial multiplicado por un factor trinomial, donde el binomio es un más b que es x más 4. El factor trinomial es un cuadrado que es x cuadrado. Menos a por b, lo que nos da menos x por 4, menos 4x, y luego más b al cuadrado. Si b es 4, b al cuadrado es 4 al cuadrado, lo que es igual a 16. Y ahora derivemos la diferencia de la fórmula de factorización de cubos, nuevamente, realizando una división larga. Así que sigamos y configuremos esto. Tenemos un cubo más un 0 al cuadrado b, más 0 ab al cuadrado, menos b al cubo.
Dividiremos esto por a menos b. Comenzamos determinando que veces a es igual a un cubo, que es un cuadrado, multiplicando por el divisor, un cuadrado por a es un cubo. Y luego tenemos un cuadrado multiplicado por b negativo que nos da menos un cuadrado b. Al igual que antes, restamos sumando lo contrario. La suma es un cuadrado b. Derriba el próximo término. Y ahora determinamos que veces a es igual a un cuadrado b que es a. Entonces tenemos más a b en el cociente. Y ahora multiplicamos por el divisor. A veces a es un cuadrado b. A veces negativo b es menos a al cuadrado. Nuevamente, restamos sumando lo contrario. Cuando sumamos, tenemos un positivo al cuadrado. Derribar el último término, repetir el proceso una vez más. Necesitamos determinar qué veces a es igual a cuadrado. A veces b al cuadrado es igual a al cuadrado. Entonces tenemos más b al cuadrado en el cociente. Multiplicando por el divisor, b al cuadrado por a es al cuadrado. Y b al cuadrado por negativo b nos da menos b al cubo, y restando sumando lo contrario. Una vez más, tenemos un resto de 0, por lo que debido a que el resto es 0, sabemos que a menos b es un factor de un cubo menos b al cubo, y dado que el cociente es un cuadrado más a más b al cuadrado, ahora sabemos que a menos b veces la cantidad a al cuadrado más a más b al cuadrado, debe ser igual a un cubo menos b al cubo, verificando la fórmula de factorización. Y terminemos mirando un ejemplo. Factoricemos 8x cubos menos 27. Note, tenemos una diferencia de cubos, porque 8x cubos es igual al cubo de 2x, y 27 es igual al cubo de 3, lo que significa que para nuestra fórmula de factorización, a es igual a 2x. Y b es igual a 3. Lo que significa que 8x al cubo, menos 27, en forma factorizada será un binomio multiplicado por un trinomio, donde el binomio es un menos b, que es 2x menos 3. Y el trinomio es un cuadrado, si a es igual a 2x, un cuadrado es igual al cuadrado de 2x, que es igual a 4x al cuadrado, ya que 2x multiplicado por 2x es 4x al cuadrado. Y luego tenemos más a veces b, lo que nos da más 2x veces 3 o más 6x, y luego más b al cuadrado si b es 3. 3 al cuadrado son 9. Espero que hayas encontrado esto útil.